Bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy el abogado José Lobo Velázquez. Hoy tenemos entre manos una decisión bastante significativa. En este espacio, como saben, nos metemos de lleno a analizar decisiones judiciales venezolanas que marcan pauta. Y lo hacemos, con un enfoque pedagógico. Exacto. La idea es que sirva para los colegas, por supuesto, pero también para cualquiera que quiera entender un poco mejor cómo funciona la justicia en Venezuela. Queremos que sea útil, que se entienda el porqué de las cosas. Hoy, precisamente, tenemos un caso muy relevante. Sí, una decisión bastante reciente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del TSJ. Así es, vamos a analizar una sentencia de agosto de 2025. Toca temas, delitos gravísimos. Trata de personas, asociación para delinquir. Temas muy duros. Y nos vamos a centrar en cómo el TSJ manejó los recursos de casación que presentaron las defensas. Buscaban anular unas condenas bastante altas. El objetivo es ese, ver el razonamiento del tribunal, qué podemos aprender de ahí, tanto en lo procesal como en el fondo del asunto. Perfecto. Pues empecemos por lo básico. Identifiquemos la sentencia, para quienes quieran buscarla y leerla completa. Claro, estamos hablando de la decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ. La fecha es 7 de agosto de 2025. Ajá. Y el número de expediente es AA30-P 2025-00241. Y la magistrada ponente fue la doctora Elsa Janet Gómez Moreno. Excelente. Datos clave anotados. ¿Y la materia? Ya mencionamos los delitos, pero ¿bajo qué paraguas legal específico se movió este caso? Es materia penal, obviamente. Pero hay un detalle interesante. Se tramitó bajo la competencia de delitos de violencia contra la mujer. Mira qué importante. ¿Y los delitos exactos? Los que llevaron a la condena fueron trata de personas, inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas, y asociación para delinquir, tipificado sobre todo en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la LOCDOFT, artículos 41, 42 y 37. O sea que aunque son delitos de delincuencia organizada, la conexión con la violencia contra la mujer fue clave para la competencia inicial. Exactamente. Y eso tiene implicaciones. Ahora, antes de llegar al TSJ, ¿qué había pasado? ¿Cuáles eran esas condenas que se intentaban revertir? Cuéntanos un poco el historial. En resumen, hubo 3 personas condenadas en las instancias previas. Un ciudadano recibió 14 años. ¿Por qué delitos? Por inmigración ilícita, tráfico ilegal de personas y asociación. Los otros 2, las penas fueron mucho más altas. 30 años de prisión para cada uno. 30 años. ¿Y ellos por qué? Por trata de personas y asociación. Esas condenas las confirmó una corte de apelaciones, y fue contra esa decisión de la corte que las defensas fueron al TSJ con el recurso de casación. Ok, entonces el TSJ era la última oportunidad. Explícanos un poco la competencia. ¿Por qué específicamente la Sala de Casación Penal? A veces esas competencias del TSJ, generan dudas. Sí, pueden ser un poco intrincadas, pero aquí la base es bastante clara, digamos. Primero, la Constitución le da al TSJ la atribución general de conocer la casación. La norma macro. Exacto. Luego, la ley orgánica del propio TSJ dice que la Sala Penal se encarga de esta materia. Y el punto clave en este caso, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué dice esa ley? Pues establece que, aunque estos delitos se juzguen en tribunales especializados en violencia contra la mujer en las primeras instancias, cuando se llega a la casación, se aplican las reglas del Código Orgánico Procesal Penal, el COP, y la competencia es de la Sala Penal del TSJ. Clarísimo ahora. Para entender bien por qué el TSJ decidió como decidió, necesitamos saber qué hechos consideró probados el Tribunal de Juicio. ¿Cómo operaba esta red, según la sentencia? El Tribunal de Juicio estableció que sí existía una red de trata. Identificaron a una persona, Iverson S. Rodríguez N., como el captador. Captador. ¿Qué implica eso exactamente? Según la sentencia, significa que convencía, atraía, reclutaba a las víctimas. A menudo usando ofertas engañosas, ¿no? El caso mencionó un ejemplo, una víctima captada en Caracas para ser explotada sexualmente en Colombia. Entiendo. La fase inicial, el engaño. ¿Y los otros condenados? ¿Qué hacían? Tenían roles específicos.
Una ciudadana, Stephanie A. Aranguren B., fue condenada por facilitar la captación. Facilitar. Sí, el tribunal determinó que ella prestaba su teléfono móvil a Iverson para que él contactara a las víctimas. Y lo importante, sabía para qué se usaba el teléfono. Facilitar, dice la sentencia, es hacer posible o más fácil que algo ocurra. Ok, ella proveía el medio con conocimiento. ¿Y el tercero? El tercer ciudadano, Jean C. Morillo S., tenía un rol más logístico, digamos. Recibía a las víctimas en San Cristóbal, allá en Táchira. Ajá, en la frontera casi. Exacto. Ayudaba con el traslado ilegal dentro de Venezuela y fíjate, les daba cantidades muy pequeñas de dinero. La sentencia menciona 60 pesos colombianos a 2 víctimas específicas, como para el pasaje inmediato quizás. Entiendo. Una estructura bien definida. Captación, facilitación con medios y apoyo logístico en el terreno. Ahora, el camino procesal hasta el TSJ. Podemos resumirlo, para no perdernos. Claro. A ver, las detenciones fueron por allá a mediados de 2022. Luego, lo usual. La Fiscalía acusó formalmente, detallando qué hizo cada quien. Se celebró la audiencia preliminar, imagino. Sí, se admitió la acusación, se ordenó el juicio. El juicio oral fue ante un tribunal de juicio especializado en violencia contra la mujer. ¿Y la sentencia de ese tribunal? Salió a finales de 2023, aunque se publicó en enero de 2024. Ahí se impusieron las penas que dijimos, 14 y 30 años. Y entonces apelaron las defensas. Como era de esperarse. Presentaron sus recursos de apelación, el caso subió a la Corte de Apelaciones correspondiente. ¿Y qué dijo la Corte de Apelaciones? Revisó todo y finalmente, a finales de 2024 o principios de 2025, decidió declarar sin lugar las apelaciones. O sea, confirmó las condenas. Dijo que la sentencia de primera instancia estaba bien. Y es contra esa decisión de la Corte de Apelaciones que se interponen los recursos de casación ante el TSJ. Mencionaste que fueron 2 recursos. Sí, uno interpuesto por defensores públicos, representando a algunos de los condenados, y otro por un defensor privado. Bien. Y ahora sí, llegamos al análisis del TSJ. Lo primero que hace la sala siempre es ver si los recursos cumplen los requisitos para ser admitidos, ¿no? La forma. Exacto. Antes de entrar al fondo, hay que ver si pasan el filtro formal. Y en este caso, ¿pasaron ese filtro? Sí. La sala verificó los 3 requisitos clave. Primero, la legitimidad. ¿Quiénes pueden recurrir? Los defensores de los condenados, claro. Estaban legitimados. Segundo, la tempestividad. El plazo. Correcto. El COP da 15 días hábiles. Muy importante. Desde la notificación personal a los acusados privados de libertad. La sala chequeó las fechas y constató que ambos recursos se presentaron dentro de ese lapso. Ok, legitimidad y tiempo. Cumplidos. ¿Y el tercero? La recurribilidad. Era una decisión contra la que se podía ir en casación. También. El COP, artículo 451, dice que se puede ir en casación contra las decisiones de cortes de apelaciones que confirmen condenas graves. La ley dice superiores a 4 años, siempre que no ordenen hacer un nuevo juicio. Y aquí teníamos condenas de 14 y 30 años confirmadas. Exacto. Así que la decisión era sin duda alguna recurrible en casación. Formalmente, los recursos eran perfectamente admisibles. Ajá. Pero entonces, aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Si eran formalmente admisibles, ¿por qué la sala los terminó desestimando? Exactamente. Y aquí es donde la sala de casación penal fue, bastante directa. La decisión fue desestimar ambos recursos por manifiestamente infundados. Manifiestamente infundados. Eso suena categórico. Lo es. No es que les faltara un requisito de forma, no. Es que al analizar los argumentos, las denuncias que hacían las defensas, la sala concluyó que carecían por completo de fundamento jurídico válido para la casación. Ok. ¿Y cuáles fueron esos problemas de fondo? Esos errores en los argumentos que detectó la sala. Hubo varios, y la sala los explica con bastante detalle. Quizás el principal, y es algo que se ve mucho en la práctica, fue un error conceptual sobre qué es la casación. ¿A qué te refieres? A que las defensas intentaron que la sala penal actuara como una especie de tercera instancia. Que revisara todo de nuevo, las pruebas, los hechos. Prácticamente sí. Le pedían a la sala que revalorara testimonios, que discutiera si los hechos ocurrieron tal como dijo el tribunal de juicio. Pero es que la casación no está para eso.
Imagina una escalera. A ver. El juicio es la planta baja. Ahí se ven los hechos, las pruebas directamente. La apelación es el primer piso. Revisa si la planta baja trabajó bien, si hubo errores graves allí. La casación es el último piso. Su función es muy específica. Verificar si el primer piso, la Corte de Apelaciones, aplicó correctamente la ley al hacer su revisión. No puede bajar otra vez a la planta baja a ver las pruebas. Buena analogía. Entiendo, estaban pidiendo al último piso que hiciera el trabajo de los pisos inferiores de nuevo. ¿Qué otros errores señaló el TSJ? Otro, muy conectado con este, fue que atacaban directamente la sentencia del Tribunal de Juicio. En lugar de la Corte de Apelaciones. Exacto. Gran parte de sus argumentos eran críticas a cómo el primer tribunal, el de juicio, valoró una prueba o si motivó bien su decisión. Pero el recurso de casación es contra la decisión de la Corte de Apelaciones. El objetivo es demostrar que esa Corte cometió un error de derecho al revisar la apelación. No vale simplemente repetir los mismos argumentos que ya te rechazaron en la apelación. El tiro estaba mal dirigido, digamos. O sea, no es suficiente decir no estoy de acuerdo con la condena. Hay que señalar un error legal puntual de la Corte de Apelaciones al revisar. Y hubo problemas con cómo denunciaron esos supuestos errores, la famosa técnica recursiva. Sí, y ahí la sala fue muy enfática. Señaló varios defectos técnicos graves en la formulación de las denuncias. A ver, por ejemplo. Dime. Alegaron que la Corte de Apelaciones violó la sana crítica. Es el artículo 22 del COP sobre cómo valorar pruebas. Ajá. Pero la sala recordó que esa regla aplica principalmente al tribunal que recibe las pruebas, o sea, al de juicio. La Corte de Apelaciones revisa sobre el papel, no vuelve a escuchar testigos, salvo que se promuevan pruebas en segunda instancia, cosa que no ocurrió aquí. Entonces, no era un vicio atribuible a la Corte en este caso. Entiendo. ¿Qué más? También denunciaron que la sentencia de la Corte de Apelaciones no cumplía requisitos de forma propios de una sentencia de juicio. Mencionaron el artículo 346 del COP, que habla de la motivación, los hechos probados, etc. ¿Y eso por qué está mal? Porque esos requisitos son para la sentencia que termina el juicio, la de primera instancia. La decisión de la Corte de Apelaciones tiene otros requisitos. La sala incluso citó una sentencia suya reciente que aclaraba justamente ese punto. Era improcedente plantearlo así. Ok, otro error técnico. ¿Algo más? Sí, denunciaron violaciones de derechos constitucionales como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, pero de forma muy genérica. Sin concretar. Exacto, no explicaron cómo, específicamente, la decisión de la Corte de Apelaciones había violado esos derechos. Eran como afirmaciones al aire, sin demostrar el vínculo con el fallo que estaban recurriendo. Y eso en casación no funciona. No. Y un último detalle formal. En algunas denuncias mezclaron la violación de varios artículos de ley juntos, sin explicar y fundamentar cada uno por separado. El COP, artículo 454, exige que cada infracción se denuncie de forma individual y fundamentada. Vaya, parece una lista bastante completa de problemas de técnica y de enfoque. Sí, lo fue. Por eso la conclusión de la sala fue que los argumentos eran, en general, vagos, genéricos, repetitivos de instancias anteriores o que simplemente expresaban la disconformidad de las defensas con el resultado adverso. Pero no demostraban un vicio real, concreto y relevante en la decisión de la Corte de Apelaciones que justificara anularla. Por eso, las 5 denuncias que se presentaron entre los dos recursos fueron rechazadas una por manifiestamente infundadas. Y si se rechazaron todas las denuncias, ¿cuál fue la decisión final del TSJ sobre el caso, sobre las condenas? Pues la consecuencia lógica. Al desestimar ambos recursos por manifiestamente infundados, la Sala de Casación Penal dejó firme la decisión de la Corte de Apelaciones. Lo que significa que las condenas quedaron definitivamente ratificadas. 14 años para Jean Carlos Morillo Sequera y 30 años para Iverson Rodríguez Navas y Stephanie Aranguren Briceño. El caso quedó cerrado. Entendido. Creo que el razonamiento del TSJ para llegar a esa conclusión está claro. Ahora, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, ¿qué reflexión te deja este caso? ¿La decisión del TSJ te parece sólida jurídicamente? A ver, desde el punto de vista estrictamente procesal de la técnica de casación, la decisión parece muy sólida.
Se alinea perfectamente con lo que la Sala ha dicho consistentemente sobre la naturaleza del recurso de casación. Que no es una tercera instancia. Exacto, que es un recurso extraordinario para controlar la legalidad de la decisión de la Corte de Apelaciones, no para reabrir el debate sobre hechos y pruebas. La exigencia de una técnica recursiva adecuada, aunque a veces pueda parecer muy formalista, tiene una razón de ser. Busca ordenar el debate y asegurar que el TCJ se enfoque en lo que le compete en esa fase, que son los errores de derecho. Eso que mencionas, la técnica recursiva, parece una de las grandes lecciones aquí, ¿no? Sin duda. Este caso es un recordatorio, bastante contundente para quienes ejercemos el derecho, sobre la importancia vital de dominar la técnica específica de cada recurso. No es lo mismo apelar que ir en casación. Son cosas distintas. Completamente. Confundir los objetivos, dirigir el ataque a la sentencia equivocada o formular mal las denuncias, como vimos aquí, puede llevar a que un recurso sea declarado manifiestamente infundado y se cierre la puerta. A veces quizás podría haber un error de fondo, pero si se plantea mal, se pierde la oportunidad. Exacto. En casación, el cómo se pide es casi tan importante como el que se pide. Ahora, saliendo un poco de lo procesal, ¿qué impacto tiene una decisión como esta en la lucha contra delitos tan graves como la trata de personas? Bueno, la confirmación de condenas tan altas, especialmente esas de 30 años por trata y asociación, definitivamente envió un mensaje. Un mensaje de firmeza por parte del sistema judicial, al menos en este caso concreto, frente a estos crímenes. Que no hay impunidad. Que se persiguen y se castigan con severidad. También muestra la aplicación de leyes como la LOFTE, que está diseñada justamente para combatir la delincuencia organizada. Y no olvidemos el marco de la Ley de Violencia contra la Mujer, LOD-MOVL. ¿El hecho de que se tramitara bajo esa competencia? Exacto. Refuerza la perspectiva de que la trata es una forma gravísima de violencia de género, reconociendo la vulnerabilidad particular de mujeres y niñas frente a este delito. Le da esa dimensión adicional. Muy importante ese punto. Y una última cuestión. Las defensas alegaron violaciones constitucionales. ¿Podría interpretarse que al desestimar los recursos se pasaron por alto esos derechos? Es una pregunta clave, pero si leemos la sentencia con cuidado, la Sala sí abordó esas denuncias sobre debido proceso, tutela judicial efectiva. ¿Y qué dijo? Su conclusión no fue que esos derechos no importaran, fue que las defensas no lograron demostrar cómo la actuación específica de la Corte de Apelaciones había vulnerado esas garantías. O sea, el problema fue de fundamentación, no de que la Sala ignorara los derechos. Exacto. El acceso al recurso existió. Pudieron plantear sus argumentos constitucionales. Pero esos argumentos, según la Sala, fallaron por no estar bien fundamentados o por no estar dirigidos contra la decisión correcta. La Sala consideró que la Corte de Apelaciones sí había respondido a los puntos de la apelación, aunque la respuesta fuera contraria a los intereses de los acusados. Así que, formalmente, se respetó el derecho al recurso. Entendido. Creo que hemos cubierto los puntos esenciales de esta decisión y sus implicaciones. ¿Hacemos un resumen rápido de las ideas clave para cerrar? Perfecto. A ver, primero, analizamos la sentencia de la Sala de Casación Penal del TSJ, expediente AA30-BC 2025-00241, con ponencia de la magistrada Elsa Gómez Moreno. Trata sobre un caso muy grave de trata de personas, inmigración ilícita y asociación. Segundo, el TSJ desestimó los recursos de casación presentados por las defensas. La razón: los consideró manifiestamente infundados. Y esto fue por el contenido de los argumentos, no por simples formalismos. Tercero, las causas principales de esa desestimación fueron errores técnicos y conceptuales graves, intentar usar la casación como tercera instancia, atacar la sentencia de juicio en vez de la de la Corte de Apelaciones y fundamentar de manera incorrecta, genérica o insuficiente las supuestas violaciones de ley y de la Constitución. Y cuarto, la consecuencia directa: las condenas de 14 y 30 años de prisión impuestas en las instancias inferiores por estos delitos quedaron firmes y definitivas. Se ratificó todo. Y esto nos deja, quizás, con una reflexión final. Una pregunta que flota después de analizar todo esto. Sí, porque este caso ilustra muy bien esa tensión, ¿no?, entre la revisión amplia de una apelación y el control estricto de legalidad de la casación. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo encontrar el equilibrio justo?
Por un lado, la rigurosidad técnica en casación es necesaria, ¿verdad?, para mantener la coherencia del sistema, la función del TSJ. Pero por otro lado, ¿cómo nos aseguramos de que esa misma rigurosidad no se convierta, a veces, en una barrera que impida corregir injusticias o errores de fondo que puedan existir? ¿Cómo se balancea la forma con la justicia material? es la pregunta del millón en derecho procesal, ¿no? Una tensión que siempre está ahí. Una pregunta fundamental, sin duda, para reflexionar sobre nuestro sistema de justicia. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desglosar esta sentencia. Igualmente, agradecemos sinceramente la sintonía en El Derecho es Tendencia. Este espacio fue presentado por Abogados Velázquez y Asociados. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí encontrarán más contenido jurídico de interés. Y sus comentarios, sus preguntas sobre este caso o sobre temas que les gustaría que abordáramos son siempre bienvenidos. Nos ayudan a mejorar y a enfocar los próximos análisis. Exacto. No olviden comentar y compartir esta exploración para que llegue a más personas interesadas en el derecho venezolano. En próximas entregas seguiremos aquí analizando sentencias y temas relevantes. ¡Hasta la próxima! Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.